licenciado en Psicología, psicoterapeuta reichiano, terapeuta craneosacral biodinámico, docente del Máster de Arteterapia de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, monitor de atención plena, especialista en mindfulness basado en la tradición budista. El título de la ponencia, Las mareas del cuerpo y nuestro potencial de salud. Ponente, Nacho Montero Ríos. Gracias. Suena muy fuerte esto. ¿Está bien? Ok. Bueno, os han leído un poco mi tapadera. Por eso, gracias a la tapadera, estoy aquí. En el momento que todos conocéis que acontece en lo que es el campo de salud. Hay cosas curiosas. Yo el otro día recibí una concejala de Compromís en mi consulta que mi trabajo no está reconocido por el sistema sanitario de este país. Bueno, son las dos caras. Bueno, yo os voy a comentar un poco, voy a comentaros un camino y voy a trasladaros lo que yo escribí para explicarme lo que estoy haciendo, que no ha sido fácil para mí. A ver, yo vengo de un mundo muy ortodoxo dentro del campo psicoanalítico. Previamente, antes de licenciarme, me sentí muy atraído por las técnicas manuales, entonces me formé en aquel tiempo en la primera escuela que hubo en Valencia de quiromasaje, luego me formé en antigimnasia, luego en posturología, y durante tiempo pues yo estuve trabajando, pues como yo digo, poniendo a la gente recta. Bueno, en mi trabajo, pues bueno, empezaba yo a ver que había ciertas deficiencias, ciertos componentes carácter-emocionales que generaban obstáculos en los procesos propios de rehabilitación, fuera visceral o fuera musculoesquelética. Esto me llevó a formarme después de mi carrera, que fueron 5 años que me sirvió para aprobar. Luego me formé durante 10 años en la Escuela de Terapia Reichiana, una escuela de trabajo psicoterapéutico corporal, psicocorporal. Tratando de buscar dentro de tu trabajo complementar lo que estaba haciendo con los factores caracterológicos y también con los factores bioenergéticos. Todo eso pues pasan casi 30 años y de una casualidad yo acudo a un curso de la European School of Therapy, Craneosacral Therapy, y empiezo a conocer lo que es el tratamiento craneosacral. Me quedo, a pesar de que al segundo mes pienso aquí están todos locos y yo me voy a marchar, porque esto no tiene demasiado sentido. Y sin embargo me quedo y actualmente son 10 años que investigo en el trabajo craneosacral en diferentes terrenos, sobre todo en el terreno que es donde yo me he criado, del sufrimiento y del dolor. Yo me inclino más hacia estar realizando una actuación clínica de desomatización, al igual que con las dinámicas arteterapéuticas vemos cómo clínicamente se produce una alternativa a la somatización de la patología viniendo de donde pueda estar viniendo. ¿Investigo? ¿Cómo investigo? Pues hay una variable que tenemos pocas veces en cuenta y desgraciadamente no se le hace caso, y es que hay una variable científica que es la evidencia. La evidencia es que si usted tiene un cuadro de invalidez permanente desde hace 12 años y al cabo de un tiempo de tratamiento craneosacral usted está haciendo vida normal, hay una evidencia. El problema que tenemos es que los que estamos en una acción de este tipo no tenemos los medios, como puede ser el fantástico trabajo que Paco viene realizando, es decir, actúa un chamán a una escala. Y veo, claro, esta situación sería muy fácil si pudiéramos interrelacionarlo. Realmente yo soy de los que piensan que la medicina será participativa o no será. Esta locura que tenemos de estar sin comunicación no nos lleva a ninguna parte, porque en el fondo es contraria a un objetivo que posiblemente tenemos tanto los médicos, los terapeutas, las enfermeras, que es el bienestar y la mejoría del paciente. Es decir, es un acto en sí mismo altruista, porque va en más interés en el beneficio del otro que del propio.
Pero bueno, la realidad es la que tenemos, lo cual no quiere decir que no hayan evidencias. La Real Academia Española, cuando hemos hablado durante 3 años o 4 con la palabra FIDE, la incorpora en el diccionario. Llevamos más de 100 años trabajando con técnicas manuales, técnicas energéticas, técnicas de la medicina complementaria, pero no se incorporan. Eso no tiene que ver con la medicina, tiene que ver con otros intereses, porque si un hospital acepta una técnica y otro no, va en función del gerente, pero no de la técnica. Y entonces es la realidad con la que nos encontramos, con lo cual paciencia y poco a poco. Cuando hablamos de... Ya les voy a contar lo que yo tuve que hacerle para explicarme algo de lo que estaba aconteciendo en la consulta. Porque yo hago un cambio de trabajo en el 2000, ahora estamos en el 17, pues en el 2001, empiezo a entrar en la dinámica de otro campo. El campo es el campo de los fluidos. Es decir, nosotros tenemos un pensamiento conceptualizado, muy útil, es un pensamiento que se maneja dentro de lo que es la... ¿Cómo se baja eso? ¿Mejor para todos? ¿Todas? Vale. Ok, gracias. Vale. Cuando pongo el título de Mareas del Cuerpo, yo voy a hablaros sobre el tratamiento craniosacral biodinámico. ¿Pero por qué hablo de mareas? Hablo de mareas para introducirnos en un terreno que tiene que ver con el mundo de los fluidos, que no es el mundo de lo sólido. El mundo de lo sólido tiene una manera de hablarse y una manera de conceptualizarse. Por ejemplo, en el mundo de lo sólido, 1 más 1 es igual a 2. No siempre 1 más 1 es igual a 2, porque ustedes se hablan, ¿verdad? Y se escuchan, y a veces hasta se responden. 1 más 1, sí, somos una unidad psicosomática, mente-cuerpo, pero sigue siendo una unidad psicosomática. Cuando nos vamos al campo de los humores, de los vapores, de los fluidos, de las emociones, del hormonal, no hay nada que nos explique por qué 4 mujeres viven en un piso de estudiante y al cabo de unos meses empieza a darse una sincronización del ciclo menstrual. Ningún ginecólogo lo puede explicar, no tenemos explicación. El que hoy no tengamos velo para la explicación de ciertos fenómenos no significa... ¿Qué ha pasado? No significa que no pueda haber una explicación. Sencillamente, muchas de las patologías de hoy tenían que ver con el demonio hace 150 años. No había verbo. Hoy nos falta verbo. Y el verbo lo podemos conseguir fundamentalmente con tiempo y tratando de explicar lo que está pasando. Si le podemos poner. Empiezo a ponerme un poco nervioso. Sí. Hola. Dentro de esa unidad, quizá el problema que tenemos es cuando nos escindimos y perdemos la unidad. Es decir, si yo no me doy cuenta que me hablo y me escucho y lo que estoy haciendo es oír voces, pues posiblemente tenga un problema serio. Cuando perdemos esa unidad, acierto. 1 más 1 no siempre es igual a 2. Por lo menos en el campo de los fluidos. Los fluidos tienen la capacidad de penetrarse, los sólidos no. Desde las neurociencias, si algo tenemos claro, es que lo vivo tiene un patrón de pulsátil, de extensión, contracción, bien sea las mareas oceánicas, bien sea las galaxias, bien sea el diástole y sístole de nuestro corazón, bien sea la dinámica muscular, de extensión, flexión, todo tiene un movimiento pulsátil, todo lo que está vivo. Este ritmo pulsátil parece ser que es inherente a lo vivo. Lo no vivo no pulsa, puede tener vibración, que no es lo mismo que la pulsación. En nosotros esa pulsación se produce ¿dónde? En un sistema semicerrado.
Tenemos un sistema semicerrado con unas características y propiedades particulares por el entorno donde esa pulsación se manifiesta. Cuando se habla de pulsación como manifestación de la vida, de la energía, de lo viviente, solemos recurrir a conceptos porque necesitamos conceptos para intentar aclararnos. De ahí que intentamos solidificar, conceptuar patrones que tienen que ver con el mundo pulsátil y vibracional. Es complejo, por eso ninguna definición va a ser suficientemente explicativa. Entonces hablaremos de energía, hablaremos de chi, hablaremos de prana, hablaremos de ki, hablaremos de yin, hablaremos de yang. Son palabras, sencillamente son palabras que hemos necesitado generar en diferentes culturas, en diferentes investigaciones, y se les ha dado un nombre para podernos explicar algo. Algo que realmente, como os he dicho antes, casi todo es lo mismo y se manifiesta en un ritmo de la vida, como el día, la noche, la diástole, el sístole, que permanece en nosotros mientras esta encarnación la podemos mantener o se nos mantiene. Una vez la perdemos, esa dinámica puede que pase a una vibración cósmica, pero ya no es biofísica. ¿Qué ocurre? Todos lo sabemos, cuando hablamos de energía, de chi, de prana, hay una cierta tendencia hacia mistificar todos estos conceptos. Más allá de que nos podamos sentir próximos a ciertos postulados existenciales, espirituales, pienso que es muy importante poder entendernos cuando hablamos de una energía biofísica, de una pulsación biofísica que está en un sistema semicerrado, con una realidad de subsistemas, circulatorio, musculoesquelético, hormonal, que va a tener unas leyes, unos funcionamientos y una funcionalidad concreta. Evidentemente que todo va a estar interrelacionado y me afecta, pero evidentemente hay cómo se procesa. Es algo particular a nivel biofísico, entonces yo hablaría más como de energía o pulsación biofísica, no estelar, para poder entenderlo. Y es por eso que en esta ocasión mi idea, como yo me lo fui explicando, es irme al inicio de la vida, es decir, a la vida biofísica. Esta es una imagen que me gusta mucho porque todos tenemos en la cabeza, por lo menos los de mi edad, hemos tenido en la cabeza que la fecundación se produce por una carrera loca de espermatozoides que van corriendo a ver quién llega primero. Eso desde el biólogo Wahl, un holandés, que tiene un trabajo excelente dentro del campo de la embriología, sabemos que no es así. La microscopía actual nos permite ver que no es cierto, que hay un montón de espermatozoides que llegan al óvulo, a partir de lo cual el óvulo es una célula la más grande del cuerpo sin movilidad pero con motilidad, y el espermatozoide, que al contrario, se crea una fusión. Es decir, hoy sabemos que no se rompe la corteza del óvulo, sino que se abre, se fusiona. Él le llama un baile de apareamiento, muy bonito. Tiene un discurso biológico francamente romántico, dulce, y que rompe bastante la idea de la penetración que ha llevado también a ciertos contenidos culturales particulares que se van desarrollando entre hombres y mujeres. Es decir, nosotros realmente no somos pescados, pero somos anfibios. Estamos y vivimos en nuestra etapa embriológica en una nube, en un globo que nos protege y dentro de un medio acuoso. Antes de nuestro nacimiento nos encontramos en una envoltura líquida que irá progresivamente solidificándose porque nosotros vamos a pasar a un plano gravitatorio y a una posición de verticalidad y a una realidad de nuestra especie particular. Pero realmente vivimos en un mundo de fluidos, nacemos en un mundo de fluidos. Ese fluido, si os dais cuenta, quizá el monumento mayor de nuestro cuerpo a los sólidos son los huesos. Todo lo demás es bioplasma, es gelatinoso, y mantenemos en nuestra memoria celular todo un funcionamiento que no tiene que ver con el mundo sólido, tiene que ver con el mundo fluido. Lo fluido tiene características diferentes. Por ejemplo, el fluido no se le puede empujar, se le puede animar. El fluido se interpenetra, el sólido no. Entonces hay acciones según el nivel de trabajo donde tú que estás realizando, que va a llevar a una dinámica de actuación muy diferente. En el tratamiento craneosacral estamos fundamentalmente trabajando dentro del campo del fluido, con lo cual no hay empuje.
se anima y se estimula el fluido, como luego voy a explicar si me da tiempo. Ahora bien, si aceptamos la vida, que la vida es pulsación y que se manifiesta mediante movimientos de expansión y contracción, esta deberá manifestarse en un organismo vivo como lo es el cuerpo humano y funcionar con esas leyes particulares. Por tanto, si aceptamos que la vida se basa en el principio de la existencia de una pulsación rítmica sutil, esto deberá aparecer como un movimiento pulsátil en nuestro cuerpo, que emerge en los tejidos y en los fluidos del núcleo del cuerpo. Deberá ocupar un espacio fisiológico concreto. Y este espacio fisiológico se le localiza en lo que se denominó sistema cráneo-sacral. Para mí fue muy interesante descubrir el sistema cráneo-sacral porque, viniendo de las terapias corporales, jamás había trabajado o había entendido la dinámica funcional que tiene el cráneo. Y cuando descubro que hay 12 pares de nervios craneales que manejan prácticamente toda la dinámica neurovegetativa del organismo, me quedo sorprendido. Y nadie me había dicho cómo se podía acceder a ese terreno, a ese espacio. Cuando se habla del sistema cráneo-sacro es porque hay un sistema que está unido por la aracnoides medula espinal, lo que es el sacro, con lo que sería la parte de los plexos curviculares. Todo eso es un sistema que, como veis, esto sería un embrión de 2 semanas y ese gusano sigue estando. Es decir, que estamos hablando que es algo por lo que yo intento explicarme, porque el tratamiento cráneo-sacral viene siendo resolutivo en desequilibrios musculoesqueléticos, hormonales, endocrinos, metabólicos. ¿Por qué? La única explicación a la que llego es que estamos trabajando sobre un sistema primitivo a partir del cual han ido generándose todos los demás subsistemas, sea el circulatorio, sea el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y ese gusano que veis ahí sigue estando, irá evidentemente por las circunvoluciones cambiando. Esta parte de acá ya está formando prácticamente lo que sería toda la parte cerebral, y habrá más pliegues y iremos poco a poco alcanzando, con un tiempo de gestación, formas que siguen viniendo del acuoso y que progresivamente empiezan a solidificarse. Ese sistema cráneo-sacro está unido y toda pulsación que se manifieste en este organismo va a tener una onda de movimiento. El sistema cráneo-sacral es por donde circula el líquido cerebroespinoso, y el líquido cerebroespinoso fluctúa. Si le diéramos una mirada mecánica, diríamos que es un sistema hidráulico, está constantemente accionando. Al haber un movimiento de fluido, eso crea una reverberación, con lo cual todo fluido que entra en esa dinámica hidráulica va a generar un movimiento longitudinal de onda y un movimiento de rotación externa, rotación interna. Y eso está constantemente. Hubo un señor, vamos creciendo, seguimos creciendo. Ahí tenemos un trocito de sistema cerebroespinoso. Tenemos los plexos corileos, tenemos la estructura de Silvio, tenemos el cuarto ventrículo, tercer ventrículo, bueno, todo el cerebro que está bañado de líquido, es lo que permite que yo haga así no se me tropiece entre las paredes. Todo está bañado. Ese líquido va a absorberse por aracnoides y por aracnoides va a empañar y a hidratar toda nuestra columna vertebral, que es por lo que tú puedes hacer así y no quebrarte. Eso está constantemente. Claro, es un líquido primigénico, primario. Es decir, a partir de ahí, daros cuenta que nuestra memoria anfibia es nuestra espina. No es casual que la columna se llame espina, dorsal, tiene espina. Nosotros, en vez de tener espinas, lo que tenemos son canales radiculares que permiten el funcionamiento visceral, orgánico, muscular de todo nuestro sistema. La madre de, digamos, el motor que acciona va a estar dentro de lo que es ese canal y esa vía que nosotros le llamamos sistema cráneo-sacro. Aparece un señor, como siempre, o una señora. En este caso fue un señor. Este señor se hizo una pregunta
Posiblemente igual que otro señor que vio una manzana caer y montó una revolución. Pues este señor, lo que se pregunta es por qué nuestro cráneo, este es este señor, por qué nuestro cráneo tiene suturas. ¿Para qué tiene suturas? Cuando la naturaleza no genera nada que no tenga alguna funcionalidad. ¿Por qué hay suturas en nuestro cráneo? Estamos hablando de 1930 y algo. Este es un hombre joven, en aquel tiempo, y él genera la hipótesis, y que hoy sabemos que iba acertado. Genera la hipótesis de que las suturas craneales son articulaciones. Claro, pero esa es una anatomía. La rusa de 1901, de principios del 19, perdón, la ayurvédica, la asiática, no habla de que el cráneo sea un casto cerrado. La italiana de 1900 no habla de eso. Somos una parte de la anatomía, porque también las culturas son la medicina, y tantas medicinas como culturas, es algo muy curioso, no es un concepto estático. Este hombre empieza a hacer una serie de experimentos consigo mismo, a partir del cual empieza realmente a tener mareos, insomnios. Vale. El único momento que las suturas craneales están cerradas es cuando nos morimos. Las suturas craneales, hoy sabemos que el tejido de la sutura craneal es un tejido articular, que tiene la función articular. Evidentemente, en función, nuestro cráneo es un puzzle, en función de dónde está colocado cada hueso craneal va a tener una motilidad. Hablamos de motilidad, no de movilidad, ¿eh? El corazón tiene motilidad, no se va y viene, no, tiene motilidad. La motilidad es fundamental para entender la dinámica craniosacral. Esas suturas tienen esa acción. Claro, un frontal no puede tener este movimiento, solo puede tener este movimiento. Un esfenoides solo puede tener este movimiento. Un temporal solo puede tener este movimiento. Ahora, cuando en las vigilancias semicraneanas encontramos que la articulación del temporoparietal izquierda está totalmente bloqueada, no ejerce ninguna dinámica pulsátil, y estamos con epicraneales justo en ese lado, y nos encontramos que cuando se suaviza esa situación empiezan a desaparecer las migrañas. Cuando nos encontramos con traumatismos neonatales, bien por una desafortunada manipulación obstétrica, bien por un parto de larga duración para aplastamiento de la base del cráneo, y aparecen psicoactuaciones de dificultad de bucinador que no responde, de la succión, el reflejo de succión que no se produce, problemas gastrointestinales. Estamos hablando del nervio vago. Hablamos del nervio vago. Y siendo un organismo tan altamente maleable y dúctil, a mí me ha durado 2 sesiones. No a mí, a él. Porque no es su trabajo. Por ejemplo, yo cuando trabajo veo a una persona, por muy malita que esté, ¿vale? La vuelvo a ver a la semana siguiente. Si me dice que está mejor, igual aguanto otra sesión más. Si ya me dice que está mejor, la envío a 15 días. Y de 15 días al mes, lo que buscamos, lo que se busca realmente, es la autorregulación de un sistema que desde la segunda ley osteopática entendemos que tiene total y absoluta capacidad y potencial de cura y de equilibrio. Esto es lo mismo, a veces lo digo a un paciente, es decir, esto es como cuando empujas el auto que no te arranca, pero hay batería. Y una vez lo has empujado y arranca, vuelve a autorrecargarse el solo. ¿Es solo la acción craniosacral? No, sin duda que no. Hay todo las acciones siempre son multifactoriales. Si tú no puedes moverte, porque una mujer, la última, 2 años con una recidiva de ciática, ¿vale? No puede caminar, hacía montaña, no sale, lleva no sé cuánto tiempo así, eso va produciendo una bola de nieve que va empeorando todo. Cuando resulta que el dolor ha disminuido, cuando resulta que empiezas a poder movilizarte, que empieza a generarse otra bola de nieve, pero que va en positivo. Entonces, es la acción craniosacral, no es la acción craniosacral solo. No. Por eso, al mismo tiempo, algo que no encuentro, no sé, ya he hipotetizado desde con organismos que han sido 6 mesinos, que estaban en situaciones muy deterioradas y han tenido unas respuestas
que yo les llamo postergates, así. Desde cultura, desde trabajo personal, desde... En fin, yo no he encontrado todavía qué es lo que a mí me podría decir, mire, no sé si no haga esto porque no le va a servir. No lo sé. No lo sé. Y no sé por qué tú sí, yo no. Tampoco lo sé. Y cuando llegan los médicos que tenían esos pacientes y alguno, 2, en 10 años, 2, han venido a verme, digo, oye, ¿qué cuenta haces? Entonces yo les explico lo que os estoy explicando ahora. Pero cuando llegamos a un punto ya dejamos los plexos colideos, dejamos el cuarto ventrículo, a Silvio, a todos. Y dice, bueno, sí, pero eso tampoco lo sé. No sé por qué una persona en una sesión puede tener esa reparación. No lo sé. Sí he descubierto que hay 3 fases: diagnóstico, pronóstico y veredicto, medicamento. El diagnóstico es real, porque tenemos pruebas objetivas que nos marcan que usted tiene 4 o 5 hernias discales. El pronóstico es que está jodido. Y el veredicto, según donde usted las tenga, es que puede terminar con un bastón de 4 patas o una silla de ruedas. Pues el pronóstico y el veredicto, la casuística con el tratamiento craneosacral desaparece. ¿Vale? Con lo cual, hay algo que es real, y es que nosotros no tenemos la concepción de... Estamos educados como pacientes pasivos y estamos educados como organismos pasivos. Y no tenemos la concepción clínica de dejarnos de buscar la enfermedad para buscar dónde está la salud. Esa es una base básica del tratamiento craneosacral. ¿Dónde está la salud? ¿Para qué? Para potenciarla. ¿Cuál es la potenciación? La potenciación es recuperar el ritmo pulsátil en la mayor capacidad de expansión-contracción. Es decir, nosotros hablamos de bloqueo, pero le llamamos fulcros. Llamamos fulcros y los fulcros tienen de todo tipo. Tenemos un montón de experiencias vitales, tenemos un montón de traumatismos a lo largo de nuestra vida, desde caídas, accidentes, situaciones que hemos ido drenando, algunas las hemos ido dejando como punto ciego, pero bueno, vamos para adelante, seguimos nuestro camino. Y yo he tenido personas en camilla de saltar de dolor y tú quedarte sorprendido porque el contacto más profundo de intervención es el que harías sobre una plancha de corcho, esas que se ponen en las piscinas, y que tú pusieras la mano y que la plancha no se hundiera. Es súper sutil. Claro, eso genera... Yo trabajo en Valencia ciudad, en un pueblecito de 800 habitantes. Lo de las manitas genera mucho que decir, porque la performance es muy particular. El sujeto está vestido, normal en una camilla, el contacto es muy sutil, porque no se trata de tacto, sino de contacto. Entonces, bueno, realmente, pues es una performance donde no has hecho nada. No has manipulado nada. Claro, tú le avisas al sujeto si viene ya con un tiempo largo de dolencia y es posible que mañana no te puedas mover. Que no será para tanto, mañana no se puede mover. Y entonces dice, ¿cómo puede ser que yo me sienta así si aquel no me ha tocado? Vale, tiene una explicación. Bueno, yo me doy las explicaciones, no es que sea la explicación. Yo llevo 10 años dándome explicaciones, porque mi neurosis necesita explicación. Pero no me impide lanzarme un poco a la piscina. En valencià diguem, jo estic parlant en castellà però no sé si parlo valencià, en valencià jo a casa diguem quan me sento un manso. Si em sento un manso, vull dir, si me paro, me callo. Ok, se acaba usted de parar. Si sigues pensando, dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Por lo menos ha habido una respuesta parasimpática. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo lleva no sé cuánto tiempo jodido, mal, y somos como los sapos y el agua. Es decir, si pones un sapo en agua fría y le metes fuego, lo cueces. Si lo metes en un cazo con agua caliente, salta. Las tensiones, los desequilibrios son progresivos y nos vamos acoplando a nuestra propia normopatía. Todo nos pasa un poco por aquí, un poco por allá, pero sin llegar a ser nada. Cuando estamos en situación de dolor, estamos en dolor. Claro, eso es una posición a nivel del sistema nervioso central, es una posición simpaticotónica crónica.
cuando se produce la respuesta de sedación, ¿qué es lo que aparece? Aparece la fatiga, el cansancio y el dolor de estar aguantando esa situación durante X tiempo. Daros cuenta que la única defensa que tiene nuestro sistema musculoesquelético es la contracción para evitarnos el dolor. Bueno, cuando eso afloja, tú estás roto. Un día y a veces 2 o 3. Entonces, bueno, se producen esos efectos y necesitas darle alguna respuesta que te permita explicar, por lo menos explicarte, porque no hay mucho de lo que... Hay demasiado esoterismo en los campos de la medicina energética y hay 2 o 3 autores, como puede ser Apleyer, que tiene un instituto, es un médico con investigación en campo autismo, en medicación. Hay una tesis doctoral en España de Guillermo de Matarán, es un médico que la hizo de Granada, hizo una tesis doctoral sobre el tratamiento craneosacral y fibromialgia, con resultados muy interesantes, y pudo utilizar del Hospital de Almería pues todo lo que es todo el aparataje para poder crear una investigación. Bueno, tenemos eso, no tenemos mucho más a estos niveles. No más. Ahí tenemos una imagen de ese sistema craneosacro. Ahí veis la hoz del cerebro. Todos esos mecanismos, el tálamo, el encéfalo, el hipotálamo, la glándula pineal, el cerebelo, son todo cuerpos bañados por el cerebro espinoso, y es lo que mantiene, oxigena. El cerebro espinoso cambia 5 veces al día. Luego podemos flipar, hay 5 rezos al día. En los libros, y yo lo pude comprobar, el impulso craneosacral no termina con la muerte, y no termina con la muerte física, la muerte médica, la muerte clínica. Perdura por lo menos casi 1 hora después, hasta que hay un movimiento donde la dinámica pulsátil de las suturas deja de producirse. Lo lees en los libros, pero cuando lo has podido experimentar, pues dices, bueno, lo voy a decir a boca pequeña, pero sigue pasando. Y luego, desde ahí se podría hilvanar por qué todas nuestras culturas espirituales hablan del entierro a los 3 días, cosa que ya no pasa. ¿Por qué hay 5 rezos? Porque, bueno, no lo sé, pero que ese impulso craneosacral sigue produciéndose en cada vez, sin duda. Claro, yo lo leía en Tosten, lo leía en Harris, lo leía en Berkeley, dices, bueno, como no sabes muy bien de qué va todo esto, vamos a dejarlo ahí, pero lo tenemos. Este es el Sutherland, Guillermo. Esta es una imagen bonita. Esto sabéis lo que es. Es un corte sagital de nuestro cerebro. Tenemos el cerebelo, tenemos la parte medial del cerebro, la hoz del cerebro. Vale, todas son las zonas de líquido y circulación por donde el líquido cerebroespinoso va a estar tocado. Todos sabéis que hay una cubeta, nosotros llamamos cubeta en la S2. Cuando hay una patología X, que no suele ser muy halagüeña, pues nos hace una biopsia sacándonos, extrayéndonos líquido cerebroespinoso en esa zona, porque es como si hubiera un pequeño recipiente de recepción y impulso que está constantemente en movimiento. Claro, esa vía espinal y esa vía de irrigación va a manejar toda la dinámica visceral interna. Mi explicación de por qué en otros terrenos, en otros sistemas se está teniendo un resultante positivo, pues pienso, yo me lo explico porque estamos trabajando sobre un sistema embrionario primario de desarrollo y maduración fetal, a partir del cual se van a ir generando todos los demás. ¿Por qué no le encuentro otra explicación yo? Igual la hay, pero yo no se la encuentro en estos momentos. Sé que tengo que explicarme la evidencia, porque yo entré sin saber, sin entender, sin saber, y la evidencia fue la que me impulsó
en aquel tiempo a dejar el colegio de psicólogos, a dejar organizaciones de la Mesa Permanente de Salud del País Valenciano, de la Comunidad Valenciana, donde yo estaba metido, para poderme mover libremente en otros campos más chamánicos, esotéricos, que es lo que en algún momento me invitaba a este trabajo. Fue realmente mi catapulta hacia darme cuenta de la importancia que tenía el mediador, que en este caso era yo, y me llevó de cabeza a entrar en el campo de la meditación como elemento puramente personal, clínico, y dándome cuenta de que eres un medio, que tu estado, tu estar y tu posición de respeto y de no intervención en el sistema del otro, sino más bien tener la humildad de poder acompañar en ese ritmo pulsátil, era lo adecuado, y yo tenía que hacer un cierto trabajo de humildad mental para salir de mi tendencia a tener que hacer, tener que conseguir, tener que ayudar, tener que cuidar y tener que sanar. Pues ahora he descubierto que cuanto menos tengo que sanar, menos tengo que conseguir, menos tengo que llegar y menos tengo que, resulta que de pronto frases que habías oído como que el menos es más, y decías qué bonitos son los budistas. Es verdad. Es difícil de hablar esto con el traumatólogo. Lo comento acá, pero es verdad, menos es más. El factor intencional del terapeuta es fundamental. Estoy en los 36,57 segundos. Bueno, sistema carnosacral a niveles anatómicos, por darnos alguna localización, pues lo tenéis ahí. Se compone de las meninges, las estructuras óseas, otras estructuras del tejido conectivo, el líquido, cerebro espinoso, cefalorraquídeo, y todas las estructuras siguen estando en esa dinámica pulsátil, porque hay una dinámica de llenado y de vaciado constante. Circula desde el cráneo al sacro. ¿Qué hace el líquido? Aporta nutrientes a todo el sistema nervioso. Tiene una función de, ¿cómo se llaman las piscinas? Depuradora. No limpia de residuos. Es un trabajo interesante con el meta-amiloide, ciertos residuos de químicos, como son nuestros empastes de mercurio y demás, nuestros niveles de mercurio, perdón. Le da una protección hidráulica a cualquier alteración del sistema carnosacral, va a afectar al resto del organismo, pero pienso que es por lo mismo, porque es un sistema de anclaje, a partir del cual todos los demás sistemas van a estar interrelacionados. Este señor, William Sutherland, su trabajo dentro de esa dinámica fluctuante, pues él lo asoció a las dinámicas de diástole, sístole, las mareas oceánicas, las olas, el mar que va y que viene, y él le dio el nombre de marea. Cuando él trabaja, hasta su muerte, pues se trabaja sobre todo en lo que es el impulso rítmico craneal. El impulso rítmico craneal supone el contacto de esa dinámica pulsátil longitudinal de rotación externa e interna, y va viendo, se va viendo que tiene unos ciclos, por ejemplo de 8 a 12 ciclos, por ejemplo en un parapléjico puede ser de 25 o 24 ciclos por minuto. También es muy interesante porque lo que es el ritmo es mucho más corto, hay una desconexión, ahí se nota clarísimamente. El tratamiento carnosacral, cuando he tocado el tema de paraplegia, para que nadie genere imaginarios, no hace que nadie ande. En oncología, ni todos mis pacientes del 16-17 han fallecido, todos. Tenía 6, me han muerto todos. Quiero decir, no es la idea. Ahora sí que vemos cómo, sí que descubrimos cómo en el campo onco, y volviendo a esa dinámica bioplasmática, cuando tenemos intervención quimioterapéutica, es como cuando a un caracol le tocas, se encoge todo. Y entonces empieza a producirse un deterioro también orgánico. ¿Por qué? Porque el sistema lo que hace es comprimirse. Cuando comprime, la dinámica pulsátil no puede trabajar en la dinámica de expansión. Cuando activamos el trabajo carnosacral, ¿qué ocurre? Que el sujeto respira, se siente mejor, tiene más. La respuesta de siempre es: tengo espacio. Tengo espacio. Y se siente mejor. Y se muere. Está bien. ¿Vale? Entonces,
¿Que muere mejor? Sin duda. Que puede morir con un cáncer de mandíbula, pero que hasta que muere no hay picores, vuelve a recuperar el gusto, parte del gusto, y toda la quemazón generada por la radioterapia le pasa menos cuenta, es cierto, y se muere. Vale, llegado a ese punto es importante. A ese movimiento Sutherland le llamó mecanismo respiratorio primario, sencillamente porque es anterior a la respiración pulmonar. Diríamos, sería la respiración, él hablaría de respiración celular, la respiración de los tejidos, de la respiración de los órganos, concibiendo, si bien cada sistema visceral del cuerpo como una entidad propia en sí mismo, interrelacionadas con todas las demás. Estas mareas las dividimos en marea larga, con el tiempo otros investigadores, otros terapeutas, gente con mayor sensibilidad, fueron encontrando diferentes ciclos de marea larga, marea corta, y lo que es el impulso varía en función, es algo muy perceptivo, tiene mucho que ver con el entorno del trabajo, con el terapeuta y con el paciente. Es decir, yo normalmente suelo decir, cuando viene Concha o viene Pepe, no trabajamos Pepe y Nacho, no somos Pepe y Nacho los que estamos trabajando, nos metemos en otro día de trabajo donde no hay palabra, donde con mucha facilidad hay una respuesta de sedación, de tranquilidad, de calma, y algo que veo que es muy importante, al no haber manipulación, el reequilibrio se produce de dentro hacia afuera. Claro, yo vengo de hacer el equilibrio de fuera hacia adentro, en el trabajo de posturología, en el trabajo de antigimnasia, de reequilibración corporal. Pero claro, cuando yo descubro un día en una consulta que me animo a decir, a la camilla, con un problema de tendencia lateroflexiva, postural y de columna, que había una cierta lateroflexión, y termino el trabajo, se pone de pie, sigue torcido, y digo, ¿cómo te sientes? Dice, me siento muy recto. Bueno, pues, ¿qué se tiene recto? Vale, vuelve a sesión, y termina recto. Claro, a veces el cuerpo va donde va la cabeza, y el sujeto empezaba a utilizar lo que estaba recto, estaba, lo que diríamos, como más canalizado en la línea anterior. Y algo que en un momento dado habría llevado a un terreno, pues lo lleva a otro. Las depresiones menores ya no las trabajo en psicoterapia, no, porque como psicólogo no he tenido formación biológica, me la he hecho, y he descubierto que hay dos tipos de depresiones, la biofísica y la psiquiátrica. Y hay un porcentaje elevadísimo de depresiones biofísicas. Entonces, cuando el organismo recupera la capacidad pulsátil, esa bola de nieve a favor empieza a producirse, evidentemente aparecen cambios comportamentales, de humor y de salud. Entonces, vale, y si es necesario, haremos psicoterapia. Yo quisiera terminar, porque hay muchas cosas que hablar, pero hemos de terminar, para echar una lanza a favor de todas las medicinas. Quiero decir, yo si ahora cuando vuelvo a mi casa tengo un accidente en mi auto, yo lo que quiero es una UCI. No quiero un homeópata, no quiero un acupuntor, no quiero un terapeuta cruzado, quiero una UCI. Con un buen médico cardiovascular ahí, con una buena enfermera que eche una mano, que me saquen de ahí, y si hay bomberos que vengan también. Quizá para un dolor de espalda puedo infiltrarme, puedo utilizar antiinflamatorios o puedo recurrir a otras herramientas. El problema de nuestra medicina no es más que ponerla en su sitio, cada cosa en su sitio. Yo tengo, como ejemplo, y termino, una mujer que es la mujer de un diplomático español en Suiza. Esa mujer viene en julio a Valencia, soy valenciano, y viene a consulta. Y yo tenía que llorar para que en Suiza me diera un antibiótico. No te dan un antibiótico. No, tú empiezas aquí. Si esto no funciona aquí, si esto no funciona aquí, si esto no funciona aquí. Y no lo entendía. O sea, hoy en día mis hijos ni se constipan. Quiere decir, cuando podemos colocar las cosas en su sitio, hay ciertas medicinas que pienso que es lo interesante de las técnicas complementarias y de la medicina natural, lo que hace
es tratar de estimular nuestras propias capacidades de autorregulación, defensa y funcionalidad. Es decir, nos hacemos más fuertes, tenemos un sistema inmune más propio. Entonces, quizá no sea más cuando los intereses sociopolítico-económicos se puedan relajar, si es que algún día se pueden relajar, que ponernos las medicinas en su sitio y no perder el sentido común. Un accidente, una UCI, sí.